5 lecciones de Mateo 9 del 2 al 8. En esta ocasión vamos a analizar un pasaje de la Escritura que contiene algunas importantes lecciones que con frecuencia pasamos por alto. En Mateo 9, 2 al versículo 8 leemos: Entonces le trajeron un paralítico tendido sobre una camilla, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. He aquí, algunos de los escribas dijeron entre sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Cuando las multitudes vieron esto, temieron y glorificaron a Dios, quien había dado semejante autoridad a los hombres. Este es un maravilloso episodio en la vida y ministerio de Jesús en la tierra, y más allá de lo evidente, un estudio en detalle de algunos puntos de este relato nos va a llevar a una más profunda comprensión de lo que aquí nos está transmitiendo Mateo. Un primer punto muy interesante es que aquí hay un grupo de personas que lleva a un paralítico hacia donde estaba Jesús. En Marcos 2, del 3 al 12, se nos dan más detalles de este mismo episodio, mostrándonos que fueron 4 personas las que cargaron en la camilla a este hombre y que tuvieron que bajarlo desde el techo del lugar. Marcos 2, del 3 al 5, entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por 4. Y como no podían acercarlo a él debido al gentío, destaparon el techo donde Jesús estaba y después de hacer una abertura, bajaron la camilla en que el paralítico estaba recostado. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a ver 5 lecciones que podemos sacar de estos relatos. Primero, la determinación de los amigos. La primera lección que quiero destacar es esa determinación que tuvieron los amigos del paralítico. Estos 4 amigos estaban dispuestos a ir hasta las últimas circunstancias para ayudarlo. En la época de Jesús, los techos de las casas de gente común se construían con vigas de madera que cruzaban de pared a pared y se ponían por encima ramas o pasto junto con una capa de tierra o arcilla. Sobre esta se colocaba arena y gravilla y se apisonaba. Por lo general había una escalera externa de acceso al techo. Estos 4 hombres deben haber subido al paralítico por esa escalera y luego pudieron romper parte del techo y quizá con ayuda de unas sogas bajar la camilla hasta donde estaba Jesús. Ciertamente esto que estaban haciendo era arriesgado y podría haber sido visto como un acto de vandalismo. Imagínense que alguien hoy apareciera en medio de una reunión haciendo un agujero en el techo. Sin embargo, estos hombres sabían quién era Jesús y sabían que quizá esa era la única oportunidad que tendrían de ayudar a su amigo paralítico. ¿Quién no quisiera tener amigos así, no es cierto? Sería también interesante preguntarnos, ¿qué tanto estamos nosotros dispuestos a hacer por nuestros amigos? La actitud de estos hombres puede compararse con lo dicho en Proverbios. Proverbios 17:17 dice: En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para el tiempo de angustia. La segunda lección que podemos extraer de aquí es la dinámica y sabiduría de Jesús. Imagínense la situación. Jesús estaba enseñando en un lugar lleno de gente y de repente aparece un grupo de personas quitando el techo del lugar para bajar a un paralítico en una camilla. ¿Qué haríamos si esto sucede hoy en nuestras reuniones? Probablemente llamaríamos a la policía. Además, imagínense el alboroto que pudo haberse generado. El lugar estaba repleto de gente y piensen lo siguiente: ¿alguna vez los han interrumpido mientras intentaban explicar algo? Sin duda, puede ser algo irritante que alguien nos interrumpa si estamos dando un discurso o una prédica. Y aquí tenemos a Jesús enseñando el Evangelio a un montón de personas y de repente es interrumpido por 5 hombres que, saltándose todo protocolo, hacen un agujero en el techo con la intención de acercarse a Jesús para recibir una sanidad.
Pero ¿cuál fue la reacción de Jesús? Él no se enojó, no se alteró, no pidió explicaciones, él vio la fe de ellos y dijo al paralítico que sus pecados le eran perdonados. Le dio al paralítico las palabras claves para recibir su sanidad. Otros en el lugar de Jesús quizá estarían viendo un desastre, un desorden, estarían nerviosos sobre cómo iban a reaccionar los demás. Alguno quizás pensaría, qué atrevidos que son estos hombres, qué irrespetuosos. Pero Jesús no estaba viendo esas cosas, Jesús vio la fe de ellos. Jesús supo que lo que movía a estos hombres a hacer lo que hicieron fue su fe en que Jesús podía sanar a su amigo y su compromiso de querer ayudar a ese amigo. Tercera lección, la influencia de la fe conjunta. Con frecuencia solemos escuchar que si alguien no obtiene lo que quiere o si le va mal en la vida es porque no tiene suficiente fe. Y hay predicadores que le echan toda la culpa de todos los males del ser humano a una falta de fe y hacen a un lado otros factores que pueden afectar a la vida de una persona. Pero aquí se nos plantea un ejemplo muy particular y que por lo general pasamos por alto, que no fue la fe del paralítico la que le hizo recibir sanidad, sino la de los amigos. Leamos de nuevo Mateo 9.2 y Marcos 2.5. Mateo 9.2 dice, entonces le trajeron un paralítico tendido sobre una camilla, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2.5 dice, y viendo Jesús la fe de ellos, plural otra vez, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Sumemos también el testimonio de Lucas, que cuenta el mismo relato. Lucas 5.20 dice, al ver la fe de ellos, otra vez en plural, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Lo pueden ver? Fue la fe de los amigos la que le llevó a la sanidad a este hombre. Jesús no vio la fe del paralítico, vio la fe de sus amigos. Y esto es algo que rara vez se menciona en las prédicas cristianas, que es la influencia de la fe conjunta. Jesús dijo en Mateo 18, 19 y 20 que si dos se ponen de acuerdo para pedir algo, Dios lo dará, y que donde están dos o tres congregados en su nombre, allí está Él en medio. No vamos a analizar esos textos ahora, pero Jesús estaba señalando la importancia de la oración y de la fe conjunta. Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, si lo leen en sus contextos y otros pasajes también de las Escrituras, nos hablan de cómo los cristianos somos un cuerpo en Cristo y que lo que un miembro hace le afecta a todos. En este caso vemos que la acción de fe que tomaron estos 4 amigos resultó en la sanidad de este paralítico. De no haber hecho lo que hicieron, probablemente ese paralítico habría llegado a su lecho de muerte sin jamás caminar. Nunca deberíamos menospreciar la importancia de nuestras acciones sobre la vida de los demás. Cuarta lección, la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Revisando la vida de Jesús, si bien tenemos relatados muchas sanidades y liberaciones hechas por él, el único caso relatado en el que Jesús primero dice a una persona que sus pecados le son perdonados para luego darle sanidad es este relato del paralítico que se repite en Mateo, Marcos y Lucas. Es interesante porque en los relatos de todas las demás sanidades hechas por Jesús, no vemos que él tuviera que anunciar a alguien que sus pecados le son perdonados antes de darle la sanidad. Es evidente que en este caso particular había pecados en la vida de este paralítico que no le permitían recibir la sanidad. Y es probable que en la mayoría de las otras sanidades hechas por Jesús, al menos las que están relatadas, las personas ya hubieran aceptado el perdón al oír el mensaje del Evangelio que venía predicando Jesús, y quizá por eso no tuvo que explícitamente decirles que sus pecados les son perdonados. De todos modos, esto es una conjetura, pero lo que sí vemos es que este paralítico evidentemente no podía aceptar su propio perdón. Y sucede que muchas veces escuchamos prédicas maravillosas sobre el amor y del perdón de Dios, pero por alguna circunstancia de la vida pensamos que solo se aplican a los demás, pero que nosotros estamos muy desviados de la voluntad de Dios como para recibir su gracia y su perdón. Y es así
que la prédica general a veces no funciona. Necesitamos algo más personal, algo más directo, algo que nos hable directamente a nosotros. En este caso, Jesús se dio cuenta del problema del paralítico y fue directamente a arrancar de raíz ese problema, diciéndole: tus pecados te son perdonados. Una vez que el hombre aceptó el perdón, estaba preparado para poder recibir el milagro de sanidad. Los fariseos y líderes religiosos creían que solo Dios podía perdonar los pecados. Para ellos era una blasfemia que alguien hablara en nombre de Dios declarando a otra persona que sus pecados le son perdonados. Leamos la respuesta de Jesús y presten mucha atención al texto. Mateo 9:3 dice: He aquí, algunos de los escribas dijeron entre sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Cuando las multitudes vieron esto, temieron y glorificaron a Dios, quien había dado semejante autoridad a los hombres. Cuando leemos esto, generalmente pensamos que la gente se asombró del poder que provenía de Jesús y de su capacidad para hacer milagros, pero no es esto lo que dice este pasaje en particular. Noten que en el versículo 6 Jesús declara que Él tiene autoridad para perdonar pecados. La palabra autoridad en griego es exousia, que significa autoridad, derecho o poder, y es tener el control sobre una persona o sobre una situación, o tener el derecho y autoridad de tomar ciertas decisiones o ejecutar ciertas acciones. También se define como la libertad de tomar determinadas decisiones. Jesús declara tener esa autoridad para perdonar los pecados, y noten lo que dice el versículo 8. Cuando las multitudes vieron esto, temieron y glorificaron a Dios, quien había dado semejante autoridad a los hombres. Y autoridad, ahí es nuevamente la palabra exousia. La gente se asombraba de que Dios hubiera dado tal autoridad para perdonar los pecados. Esto es lo que más asombro causó a estas personas, al menos en esta oportunidad. Jesús ya había hecho muchos milagros y sanidades para cuando llegamos a este relato. Sin ir más lejos, en el capítulo anterior tenemos el relato de la sanidad de un leproso, a quien tan solo le dijo: sé limpio, y fue sanado al instante. Tenemos el relato del sirviente del centurión, que estaba postrado, paralítico y con muchos dolores, y Jesús lo sanó con su palabra sin siquiera ir a hablar con el sirviente. Este es otro ejemplo de fe por parte de alguien que no es quien recibe la sanidad, ya que el que tuvo el acto de fe fue el centurión y no el sirviente. Después sanó a la suegra de Pedro. Esa misma tarde, dice el 8:16, que le trajeron muchos endemoniados y sanó a todos los enfermos. Después de esto sana a 2 endemoniados gadarenos, y así llegamos al capítulo 9, donde Jesús estaba rodeado de gente que venía a escucharlo porque ya habían visto o oído sobre todos los milagros de Jesús. Una sanidad más no sería algo tan asombroso después de tantas cosas que ya había hecho Jesús. Esto parecía ser moneda corriente en el día a día de Jesús. Pero ellos aquí probablemente por primera vez escuchan que Jesús tiene autoridad para perdonar los pecados. Y eso los asombró. Se asombraron de que Dios hubiese dado a un ser humano la capacidad de perdonar pecados. Jesús recibió de parte de Dios la autoridad para determinar el perdonar los pecados de una persona si él lo consideraba correcto. Con esto, Dios iba reforzando más y más la idea de que Jesús era su Hijo y que era el Mesías prometido. ¿Pero qué hizo Jesús al respecto? Aquí tenemos la quinta lección, que es: le dio toda la gloria a Dios. Releamos Mateo 9:8. Cuando las multitudes vieron esto, temieron y glorificaron a Dios. A pesar del gran poder que Jesús estaba demostrando sobre la tierra, a pesar de la autoridad de sus palabras, la grandeza de su sabiduría, la potencia de sus prédicas, las personas siempre terminaban dando la gloria a Dios. Isaías 43:7 nos dice que Dios nos creó para su gloria. Este es el propósito principal de nuestra existencia y Jesús lo sabía muy bien.
En el día de hoy, muchas veces terminamos de oír un discurso prédica o un estudio sobre las Escrituras y puede que terminemos glorificando, entre comillas, a la persona que presentó ese estudio. Algunos reciben gloria de parte de las personas sin quererlo, sin la intención de buscarla, pero es cierto también que otros predicadores, de forma muy pensada y sistemática, tratan de recibir esa gloria sobre lo que predican o enseñan. Es decir, arman las enseñanzas para tratar de llevarse ellos la gloria. Como fieles servidores de Dios, nuestra meta tiene que ser que todo lo que hagamos sea para gloria de Dios. Y esto no solo para los que enseñan o predican, sino para todos los creyentes cristianos en todo tipo de actividad. Colosenses 3, 23 y 24 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de buen ánimo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor servís. Pablo aquí dijo que todo lo que hagamos debe ser hecho de buen ánimo como para el Señor y no para los hombres, o sea, no para el ser humano. Ya sea que trabajes en una oficina o en una obra en construcción, ya sea que estés cortando el pasto o fabricando un mueble, componiendo una canción, atendiendo el teléfono para una empresa, diseñando publicidades o lo que sea, todo lo que hagas deberías hacerlo como para el Señor y no como para los hombres, no como para el ser humano o no como para la persona para la cual estás trabajando. Si te tocó tener un jefe difícil, podés procurar buscar un mejor empleo, pero mientras trabajes ahí, hacelo todo como para el Señor, de buen ánimo. Aunque no te paguen lo que corresponde, aunque no sean justos con el trato, Dios lo ve todo y Él va a dar la recompensa a su debido tiempo. Por supuesto, esto no significa pasar por alto todo tipo de abuso y dejar que nos maltraten todo el tiempo, sino lo que nos está indicando es que nuestro trabajo es el que tiene que ser bien hecho y ser hecho como para Dios. Y después veremos también con la guía de Dios, en el caso de que estemos en un lugar hostil, cómo salir de ahí o cómo conducirnos de manera de que nos traten adecuadamente. Y en el caso de que estemos ministrando para Dios, sirviendo en la evangelización, la prédica, la enseñanza u otra área, con más razón nuestro foco debería ser siempre la gloria para Dios. Jesús fue el más grande hombre que pisó la tierra, demostró el amor y poder de Dios como ningún otro, pero aún así supo hacer que la gente siempre diera la gloria a Dios por lo que Él hacía. Estas son las 5 lecciones que he querido compartir sobre este pasaje de Mateo 9, del 2 al 8. Seguramente se pueden extraer muchas más lecciones porque la palabra de Dios es una fuente continua de enseñanzas. Cada uno puede luego, mediante la lectura, la reflexión y la oración, recibir más lecciones de este pasaje y de toda la Escritura. Como pueden notar, en esta ocasión no nos metimos en muchos tecnicismos, excepto por la breve descripción de la palabra griega exousia, y la idea de mantener simple esta enseñanza es para que puedan también ver que muchas grandes lecciones de la Biblia no requieren de gran erudición, sino más bien de leer con atención, reflexionar y tratar de ponerse en la situación, tratar de conectar lo que estamos leyendo con otras cosas que sabemos de la Biblia y que sabemos de Dios y por supuesto pedir sabiduría a Dios. Hay grandes tesoros todavía por descubrir en las Escrituras que nuestro Padre nos ha dejado. Así que los aliento a seguir leyendo la Biblia, pensando, reflexionando, estudiando, orando a Dios por sabiduría para que nos muestre esos grandes tesoros que están ahí ocultos en las Escrituras.